Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar una serie de predicaciones basadas en la primera carta de Pedro, una carta escrita a los creyentes que estaban desplazados en las naciones circunvecinas a la región de Palestina. La razón del desplazamiento de estos primeros creyentes pues era una razón político-religiosa como ha sufrido la iglesia a través de los siglos, y el apóstol Pedro, uno de los designados por nuestro Señor Jesucristo como los primeros pastores en la iglesia, los primeros padres de la iglesia, tiene esa responsabilidad moral, esa responsabilidad como creyente, como cristiano, que ha sido marcado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para escribir a aquellos que están sufriendo un tiempo difícil, una vida llena de sufrimiento, una vida llena de carencias, una vida llena de problemas, tanto de identidad, de fe, como políticos, religiosos en aquella época. Estas son etapas que puede pasar la iglesia de nuestro Señor a través de la historia. La historia está llena de contrastes, está llena de situaciones que realmente representan desafíos para la iglesia. Hoy en día estamos presentando un desafío global, como lo es esta pandemia que ha azotado al mundo desde hace algunos meses ya, y que definitivamente, al parecer, todavía no se ve una luz clara al final del túnel. Sin embargo, junto a este tipo de problemas de orden médica, también vienen una serie de consecuencias que trae problemas de crisis emocionales, crisis psicológicas, espirituales, sobre todo en la iglesia. Por eso la importancia del contexto de esta carta aplica también para nosotros el mensaje de la palabra a través del apóstol Pedro en esta situación que estamos viviendo nosotros como cristianos. Tal vez no somos desplazados como aparece aquí en el prólogo de esta carta. Sin embargo, la situación adversa es algo que ha estado marcando a la iglesia desde su comienzo, y hoy no es la excepción. Hemos denominado a esta serie de predicaciones Pastoralia en la adversidad, y el título es de esta mañana es Salvación asegurada. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, en los versículos 1 y 2 del capítulo número 1. Dice de la siguiente manera: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego voy a hacer una pausa para que ponga mucha atención después de la remitencia, lo que está diciendo como parte de un saludo. Esto es básicamente pero muy importante para nosotros que entendamos. Dice el versículo número 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Atención, porque el mensaje base está basado en esta parte de este versículo 2. Luego dice, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. En términos teológicos a esto se le conoce como el Ordo Salutis, o dichos de manera más clara, el orden de la salvación. Definitivamente, en el orden de la salvación hay una iniciativa divina en la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en cuanto a accionar. Solamente es parte de la consecuencia del hecho de que alguien con el poder suficiente, con la gracia y la misericordia, es capaz de elegir al creyente
para que pueda entonces entrar en un proceso salvífico donde ya es consciente de tal cosa. Pero en la elección nosotros absolutamente no somos conscientes de este hecho, de este proceso, porque ni siquiera estábamos en existencia como lo estamos ahora. Definitivamente la elección, como dice la palabra del Señor, está hecha desde antes de nuestra existencia aquí. Existimos en la mente de Dios, Él conoce todo por su poder, pero definitivamente nosotros no somos conscientes. No sabemos quién ha sido elegido para su propósito, pero hasta el hecho en el que el mismo Espíritu nos concientiza. La palabra clave que encontramos aquí en el primer punto es elegidos por Dios Padre. Si notamos aquí, amados hermanos, este concepto doctrinal que tenemos los cristianos sobre el aspecto de la Trinidad, ha sido muy atacado a través de los siglos, a través incluso de algunas religiones que han resurgido en la posmodernidad, en el que dicen que esto es algo inventado por parte de nosotros. Sin embargo, esto aparece aquí en la palabra del Señor y nosotros no lo podemos quitar ni debemos, porque simple y sencillamente está así establecido en ese orden en el que Dios le ha placido manifestarse y la manera en cómo lo ha hecho a través de sus propios medios. Primero, Dios los eligió, Dios Padre los eligió. El apóstol Pedro está diciendo, hay un Padre todopoderoso, hay un Padre eterno al cual le ha placido elegir a quienes Él de manera libre y soberana, sin el consejo absolutamente de nadie, porque no hay quien le aconseje a la mente de Dios. Él ha decidido elegir a unos cuantos para ser apartados. De entre todos aquellos que están viviendo en pecado, que la palabra del Señor generaliza y dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno, todos pecaron. Todos hemos pecado, así lo declara la palabra del Señor, y esto debemos tomarlo como un principio doctrinal para nosotros como base de nuestro estatus original. Todos hemos pecado. Sin embargo, a Dios le ha placido de todos los pecadores elegir a unos cuantos por su gloria y para su propia gloria, por su soberanía y por su propia gracia, por su misericordia, sin el consejo anticipado de nadie, porque no hay, vuelvo a decir, quien aconseje a Dios. Él le ha placido elegir. Desde ahí, amados hermanos, podemos considerar el privilegio del creyente. Ha sido elegido por el Dios soberano. Cuando Dios elige, no hay quien desbarate esa elección. Ni siquiera él mismo puede retractarse, porque Dios es perfecto. El retractarse y el de las fallas en los procesos somos nosotros los seres humanos, pero Dios jamás. O sea, no está eso en el haber de Dios. Dios es perfecto. En su perfección, en su soberanía, Dios ha elegido a unos cuantos. ¿Para qué? Bueno, la palabra del Señor nos dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. La palabra santos viene de apartados, que quiere decir que hay un propósito soberano de parte de Dios para el hecho de apartar. O sea, no solamente es el proceso de separar, sino también hay un propósito que se da a conocer a aquel que ha sido separado. ¿Separado de qué? ¿Separado para qué? ¿Separado por quién? Bueno, separado del pecado, del mal vivir, de la mala vida, de la conducción o de la propia caminar hacia la muerte eterna. Después de considerarnos muertos espirituales, a Dios le ha placido separarnos. Y ese proceso de separación a veces es doloroso. Una de las cosas que nos causa mucho dolor a los seres humanos es dejar a lo cual estamos nosotros acostumbrados, que es el pecado. A veces nosotros nos encariñamos con el pecado, con la mala vida, pero no somos conscientes de los beneficios, de las bendiciones de la salvación. Por eso es que la mayoría de la gente que está haciendo lo malo no está consciente totalmente de lo bueno que implica
ser salvos. Es por eso que el hombre necesita ser despertado de ese letargo espiritual, de esa muerte espiritual. Y el único que lo puede hacer es nuestro Dios. Dice, nos ha elegido para eso. Luego comienza una serie de preparaciones para poder nosotros tener efectuada de una manera totalitaria lo que es la salvación. Aquí dice, el Espíritu Santo es el que santifica, es el que aparta, es el que nos quita del mal vivir y es el que comienza un proceso de concientización. No hablamos solamente de retroalimentación, es el que nos convence de que estamos haciendo el mal, de que estamos haciendo el pecado. Por eso de manera anticipada comienza a hacer ese cambio, esa transformación en el corazón del ser humano. Es el Espíritu Santo el que nos quita del mal caminar. Es el Espíritu Santo el que nos aconseja. Es el Espíritu Santo el que nos libra de ir y hacer lo malo. Es la intervención divina de su Santo Espíritu la que nos guía, nos conduce, nos redarguye, nos aparta. Literalmente nos quita de hacer el pecado. Por eso Dios Padre nos elige, el Espíritu Santo comienza el proceso santificador en el corazón de la persona, de tal manera que nos capacita para dar una respuesta cuando la palabra de Dios es predicada a nuestro corazón. Y es por eso que nuestra salvación comienza a tener sentido en el aspecto de que está asegurada totalmente. No es solamente una promesa que está escrita ahí, sino que es efectuada. A nosotros el apóstol Pedro nos está recordando a través de esta carta que Dios nos eligió. Porque la palabra originalmente aquí está diciendo a aquellos que viven como extranjeros. Vamos a tomar la palabra extranjeros como un estatus en el que probablemente estamos careciendo de algunas cuestiones que garantizan que somos privilegiados. Un extranjero en una nación en la cual no ha nacido no tiene los mismos derechos de aquellos que están prácticamente o que han nacido allí en esa nación o que están regularizados en su estatus migratorio. Un extranjero no tiene derecho a seguros médicos, un extranjero no tiene derecho a tener un estatus de trabajador como los tienen los propios de las naciones y viven a escondidas, viven a expensas de que otros les puedan ayudar y viven definitivamente escondiéndose de las leyes migratorias por temor a deportaciones. En ese aspecto podemos comprender un poquito lo que el apóstol Pedro dice. Estos han sido extranjeros, número uno, porque han sido desplazados y allá viven en una tierra en la que no es suya, porque fueron llevados por la fuerza allá, o porque huyeron precisamente de la persecución tratando de salvar su vida. Quiero recordarles a ustedes, dice el apóstol Pedro, que aunque no tienen privilegios nacionales donde están, ustedes son elegidos por el Dios Todopoderoso en el cual no hay fronteras, en el cual no hay razas, en el cual no hay discriminación. Definitivamente el apóstol Pedro está poniendo una base que les está generando confianza aún a aquellos que están pasando una situación adversa. Nosotros tal vez estemos viviendo en nuestra patria, en la nación en la que hemos nacido. Si no es así, nuestra patria, nuestro México es una nación que abraza a los extranjeros, es una nación que definitivamente no aborrece a aquel que viene en un estatus diferente. Pero también es probable que nosotros podamos estar viviendo un extranjerismo en el que nos consideramos inseguros o podamos estar inseguros en esta tierra y podamos ver que otros progresan y podamos ver que nosotros tenemos limitaciones. Dios nos está recordando a través de esta carta que todos somos extranjeros aquí, incluyéndonos nosotros como cristianos, que nuestro Señor Jesucristo en aquellas serias palabras que dijo cuando estaba precisamente en su estado de glorificación, el Señor Jesucristo nos dijo: voy pues a preparar lugar
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quiere decir entonces que nuestra ciudadanía en medio de la salvación está asegurada también por Dios en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos pensar que este es un hogar temporal que tenemos, pero debemos pensar también que si bien somos extranjeros y podemos estar pasando tribulación, llegará el momento en el que Dios nos cumpla esa promesa de esa ciudadanía en los cielos. Por eso podemos estar viviendo como extranjeros aquí. Esto quiere decir, no se acostumbre a las malas cosas, no se acostumbre al sufrimiento, porque Dios ha preparado un estado glorioso para nosotros, en el cual ya no seremos extranjeros, sino que estaremos viviendo en la nación en la que Él ha preparado. Su Espíritu los ha hecho santos, ahí comienza el proceso. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso privilegio. Dios nos eligió y nos está santificando en el Espíritu Santo. Ahí nosotros tenemos una participación como resultado del proceso de apartarnos, de santificarnos. Dice que nosotros entonces obedeceremos. Ese es el resultado. La obediencia es corresponder a la salvación de Dios. ¿Y qué significa obedecer? Bueno, definitivamente, amados hermanos, Él nos potesta para obedecer. Y obedecer trae resultados en nuestra vida, resultados inmediatos, privilegios que no cualquier persona tiene. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, inmediatamente se van a ver los resultados en nuestra vida y en aquellos que amamos nosotros, en lo que emprendemos. El éxito no está basado solamente en aquellos aspectos económicos, en aquellos aspectos de fama, que el mundo está tratando de hacernos ver. No, está en la satisfacción personal que Dios da, en un gozo maravilloso, a veces inexplicable, que siente el creyente cuando ha obedecido la palabra del Señor, cuando ha obedecido sus mandatos, cuando está plenamente consciente de su salvación, a quién pertenece y cuál es su identidad y cuál es su propósito en esta vida. Es una profundidad maravillosa lo que entendemos nosotros, y eso es parte de la concientización que tenemos en esa santificación que nos ha dado por su Espíritu Santo. Entonces, pues, nosotros estaremos siendo limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la base de nuestra predicación. Amados hermanos, ciertamente estamos en tiempos de adversidad, ciertamente estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos de incertidumbre en el que la fe está en peligro de extinción. Pero la raíz de la salvación está basada precisamente en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En su sangre hemos sido limpiados, y esto lo debe contener el mensaje salvífico. Esto debe ser un recordatorio para nosotros en tiempos de adversidad. Esto debe ser un recordatorio para nosotros en tiempos difíciles. Sin embargo, también en tiempos de gozo y de alegría. Nunca se nos olvide, nunca desaparezca de nuestra mente que nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Es el que nos ha limpiado con su sangre preciosa, es el que nos ha presentado limpios, sin mancha, delante de Dios Padre, y es quien nos ha dado un lugar en la patria celestial. Con pecado nadie accederá a ese lugar santo. Pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo somos salvos hoy. Es que usted y yo podemos cantar victoria. Es que usted y yo tenemos una salvación asegurada. Elegidos por Dios, santificados por su Espíritu Santo y sellados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede quitarnos esa salvación maravillosa? Absolutamente nadie. Ni usted, ni el pecado, ni Satanás pueden desbaratar ese lazo de amor eterno que ha convenido Dios en la eternidad con su Espíritu, con nuestro Señor Jesucristo, en favor de su iglesia. Usted es su iglesia. Le recuerdo hoy, Dios le está pastoreando hoy en esta adversidad. Y quiero recordarle que su salvación está asegurada por el Dios trino y uno.
por nuestro Dios Padre, por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto con amor, que nunca se nos olvide que Dios es el autor de la salvación. Nosotros solamente obedeceremos y gozaremos de estos maravillosos resultados de la gracia de nuestro Dios, eterna en sus corazones. Amada Iglesia, reciba esta buena noticia en medio de esta adversidad. Dios le ama. Sienta su amor, su gracia hoy en este día. Vamos a orar en este momento, dando gracias a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por darnos tan tremendo privilegio, hacernos parte de esa salvación que tú mismo has iniciado con la elección de aquellos a los que amas, con la santificación de tu Santo Espíritu y con esa maravillosa gracia sellada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos y concientízanos, Padre, de vivir dignamente esta salvación. Somos tu pueblo. Somos tus hijos y deseamos, Padre, tener ese hermoso privilegio de manera consciente, libre en ti. Muchas gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.